da lo mismo. O sea, ahí se escucha el creo del auto. Honestamente, nunca imaginé mi vida así. Creo que lo que me impulsaba cuando era adolescente a sobrevivir y a seguir de alguna manera era pensar que llegado un momento esto iba a tener un fin, ¿no? Yo estaba como muy segura de ese fin cuando cumpliera la mayoría de edad, cuando me fuera de mi casa a estudiar y ya no estuviera más en ese infierno. Sin embargo, pasaron otras cosas en el medio que jamás en mi vida imaginé que pudieran llegar a sucederme. Cosas como muy trágicas, muy de peli, que vos decís, che, ¿esto es en serio? Ya, mi vida es una mierda, Dios, ¿qué más querés de mí? Anda a buscar otro guerrero, por favor. No sé si a alguien más le sucedió. Era como que yo pensaba, tipo, mi vida ya no es demasiado caótica como para seguir sumando cosas y cosas y cosas. Es como, che, ¿no podés dejarla acá? Por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, yo a veces me sorprendo al pensar, al recordar, ¿no? Que cuando era adolescente y mi vida era 1000 veces más caótica de lo que es ahora. Y realmente yo no tenía escapatoria de eso. Yo aún así me sentía mejor anímicamente de lo que estoy ahora. Y sentía también más motivación, más esperanzas, como muchas ganas de que llegara el futuro. Y ahora es todo lo contrario, tengo miedo de que llegue el futuro. Me tortura de cierta manera cada día que pasa, porque siento que es otro día desperdiciado, un día menos de mi vida que pasó así. Y también me tortura el hecho de pensar en esa versión mía, ¿no? ¿Qué sentiría ella sobre mí ahora? Creo que estaría muy enojada conmigo. Creo que ella estaría muy enojada porque de cierta manera terminé convirtiéndome en todo lo que ella odiaba y ella no quería. Y yo me admiro a la persona que fui por haber tenido las ideas tan claras aún en un entorno tan disfuncional. Literalmente yo creo que fui la única persona coherente en un entorno de gente loca. Y digo, ¿cómo perdí esa seguridad en mi coherencia? Porque a veces cuando ciertas cosas son muy obvias, creo que es más fácil, ¿no?, reconocerlas. Pero cuando empiezan a ser más sutiles o uno acaba por naturalizarlo, es más difícil darse cuenta cuando empiezas a vivir en eso, ¿no? Yo me sentí desconectada de mí misma durante años. Creo que había perdido completamente mi esencia. Yo me sentía como una persona sin alma. Parezco un loro repitiendo la misma frase. Quizás alguien me entienda, quizás a alguien le pasó. Si no, bueno, soy una persona compartiendo su experiencia y probablemente no estarías viendo este video hasta esta altura. Pero fue tan horrible perderme a mí misma y no saber que me había perdido. Creo que eso es el punto clave de perderte vos. No te das cuenta. Yo me acuerdo que sabría decir que era como estar muerta en vida, medio en chiste, medio en esto, pero era totalmente cierto. Yo lo había perdido todo. Había olvidado hasta el gusto por las cosas que yo tenía, la música que me gustaba, sacar fotos, dibujar. Todo se había vuelto una necesidad de sobrevivir, de agradar, de salir, tomar, buscar validación masculina. Y yo me perdí. Siempre tuve mucho pánico de repetir cosas de mi mamá en su relación con los hombres. Y yo siempre decía, yo no voy a ser como ella. Mi peor pesadilla es ser como ella, de que se me
pasé toda mi vida esperando un tipo que no me quiere, que me maltrata, y a mí no me va a pasar eso. Y sin embargo, ahora que miro atrás, me veo a mí misma rogando por migajas, no solo de un chabón, sino de cualquiera que me diera un poco de atención y me aceptara como yo era, y me aceptara en ese, horrible la palabra que voy a decir, pero en ese desecho que yo era. Yo siento que me transformé en un desecho. O sea, no era ni la sombra de lo que yo había sido. No quiero que suene como que me desprecio a mí misma, sino de a lo que yo llegué, de dejarme estar tanto que ni siquiera me reconocía. Que también al hecho de despreciarme tanto, de aceptar cualquier cosa, cualquier trato, con tal de tener un poco de atención y afecto y todas esas cosas. Y pienso, wow, terminé siendo esto que yo no quería ser, que nunca quise ser. También creo que era diferente el hecho de que yo estaba, bueno, bien, estaba acompañada en ese momento, en mi adolescencia, en la época de la escuela, tenía amigos y una vez que terminó la escuela todo cambió. O sea, siento que la escuela, mal o bien, no viene al caso, te da como un tipo de contención, ¿no? Porque es como una escapatoria al caos que es tu hogar y tenés tus amigos o no, pero sacás un poco la cabeza de ahí, sacás un poco la cabeza de la mierda y capaz que el colegio también la pasas mal, pero te vas a meter a otro lado. Y cuando eso termina, es como, no sé, la facu para mí fue diferente. La facultad vos podés dejar, vas por materias, depende de la universidad, ni siquiera tenés los mismos compañeros. Y nunca vuelve a ser lo mismo de cierta manera. De hecho, yo suelo tener muchas pesadillas traumáticas que vuelven y vuelven y vuelven. Una de ellas es relacionada con la escuela. Mayormente yo suelo tener la edad que tengo ahora. Y cuando estoy en el sueño, estoy en sexto nuevamente. Y yo no entiendo por qué estoy en sexto si yo ya fui a la universidad. Y es como muy confuso el sueño. No es sexto, es como si fuera un séptimo, o sea, un año después de último año, ¿no? Como que después de que terminó la escuela, hubo otro año. Como que todos repetimos de cierta manera, no sé por qué, y tuvimos que ir de nuevo. Y yo suelo tener sueños lúcidos también, entonces como que voy atando cabos y me doy cuenta que es un sueño. Pero eso ya se vuelve como una pesadilla, porque digo que, o sea, no puede ser siempre lo mismo. Y también más que pesadilla, el sueño en sí es el despertar. Porque, no sé, dicen que cuando tenés sueños repetitivos es porque tu cerebro sigue buscando la manera de solucionar algo que ahí pasó, ¿no? Que básicamente es un trauma. Y es como que a mí me da cierta paz volver a esa época. Supongo que, bueno, tampoco tenés todas las cargas y toda la mierda del mundo adulto. Solo tenés que lidiar con eso. O sea, y uno mismo en esa época piensa que no, que el mundo ya es una mierda y no estás preparado y no se imagina todo lo que viene después. Siento que al menos al mundo, cuando sos más chico, le importa lo que te pasa y le da cierta validez, pero cuando creces, a medida que creces te vas volviendo más y más invisible. Eso siento. Me quedé sin agua. De todas maneras, me sorprende los naturales, de cierta manera, que me han salido estos videos. Porque, no sé, siento que cuando los preparas mucho y todo eso se pierde la naturalidad. Yo como persona extremadamente perfeccionista, me cuesta hacer cosas así. Pero cuando está muy arreglado es como se pierde este contacto uno a uno. Y me gustaría que se viera como si, no sé, la persona que está viendo esto está charlando conmigo. En fin. Y nada, a diario suelo extrañar esa versión de mí. Si bien fueron pasando cosas que un día dije, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
¿cómo puede ser que me esté cagando la vida así? Después de años estoy hablando, ¿no? De no darme cuenta de que estaba como sumida en un sueño. Como que estaba dormida. Y fue despertar y ver todo a mi alrededor y decir, ¿qué hice? ¿Por qué me hice esto a mí? Yo no era el fucking problema. ¿Por qué sin embargo me las agarré conmigo? ¿Por qué empecé esta autodestrucción? Y fue duro. Creo que desde que tuve ese despertar nunca nada volvió a ser lo mismo, ¿no? Más que nada en las relaciones, notar que seguís un patrón de conducta te quita de ese lugar de decir que tus exparejas o vínculos o lo que sean son malas personas, un sorete, que no digo que no lo sean, pero también hay que mirar para adentro y pensar, che, ¿por qué yo siempre me meto con este tipo de personas? Algo debe de haber en mí, ¿no? El churrero. Algo debe de haber en mí que yo traigo este tipo de personas y cuando te volvés consciente de eso y dejas de decir, ay, todos los hombres son todos malos, siempre atraigo el mismo tipo de sorete, cambia. Pero también cambia mucho el hecho de que vos dejas de esperar que aparezca el indicado. De no, bueno, este no funcionó, pero el siguiente capaz que sí, salís como de este tatetí de haber uno bueno, uno malo. Y te volvés consciente de que por cómo sos vos, por tu historia, por tus patrones y las cosas que no has trabajado, que hasta que no las soluciones, esa pareja ideal, entre comillas, que tampoco existe, no va a aparecer nunca. O sea, perdón que lo diga así, te lo digo, me lo digo, pero hasta que vos no trabajes en vos misma, en tu historia, en tus dolores, en tus traumas, en todo, no va a aparecer esa persona ideal. Y usualmente esa persona ideal es justamente una idealización en tu cabeza, alguien que vos te inventaste y que no existe. Que no es lo mismo que una persona sana que te trate como mínimamente hay que tratar a un ser humano. Y no va a aparecer porque vos, o quizás sí aparece, pero no va a resonar con vos, no van a conectar. Vos vas a conectar con todo aquello que recree tu infancia, que recree tus heridas. Sí, aunque parezca trágico, aunque digas, ¿quién en su sano juicio quiere estar con alguien que le recree su infancia trágica? Pero es así. Yo lo viví, me tuve que dar la cabeza contra la pared 20 veces hasta que lo entendí y dije, che, o sea, fue como despertar, mirarme alrededor y ver todas esas personas y eran recreaciones de mis parientes, espejos de mí misma, de lo que yo no quería ver de mí. La última pareja que tuve era una mezcla de la personalidad de mi papá y de mi abuela, dos personas que las quiero lejos de mí, honestamente. Y digo, ¿cómo yo en mi sano juicio me fui a meter con alguien así? Y suena como, ¿no? ¿Quién haría eso? Pero es lo más normal. Cuando vos no has trabajado, no has visto que seguís un patrón, recrees tu infancia y busques personas así y termines con personas así. Y también es súper importante después de una relación, siento, tomarse un tiempo para estar a solas, para pensar, para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y no caer en esa de culpabilizar a la otra persona, de no, fue un sorete, un HDP, que puede haber sido también, pero salir un poco de ahí, ¿no? Y pensar, ¿por qué me volvió a pasar esto a mí? ¿Por qué yo permití esto? ¿Por qué yo permití este trato? Cualquier conducta de falta de respeto que haya tenido esa persona, lo que sea, o por qué le perdoné esta infidelidad o cualquier cosa. ¿Por qué permití yo que hiciera eso conmigo? Y a partir de preguntarte eso, creo que surgen un montón de cosas. Surgen muchas cosas. Pero es muy difícil mirar hacia adentro y sobre todo estar solo. Más cuando nunca lo has estado y estás acostumbrado a estar con gente y tapar con otras cosas. Porque a veces es insoportable. Yo, que dentro de todo soy una persona que
la verdad no sé si me gusta estar sola o me digo a mí misma que me gusta estar sola. Pero dentro de todo soy bastante ermitaña. Me cuesta a veces, me costó durante años y recaí en amistades de mierda, relaciones, personas que me trataban como eso, como un despojo, con tal de, no sé, salir con alguien, charlar, compartir, sentirme validada. Y eso no es mirar para adentro, no es ver tus propias sombras. No te digo que te aísles del mundo, claramente, pero sí que empieces a cuestionarte tus vínculos.